el día de hoy, el tema de la calidad educativa. Otra de las grandes preocupaciones, como revisábamos en el bloque anterior, la deserción escolar ha aumentado, tanto en los colegios privados como en las instituciones públicas en nuestro país, y ustedes de la ANDIE pues también maneja cifras que veníamos revisando. 1.2 millones es una cifra dolorosa y hay que verle la cara a 1.2 millones. Se dice fácil la cifra, pero es doloroso, son distintas realidades que duelen, ¿no? De pequeños que dejan la escuela por distintas razones. Bueno, esto es una realidad que la estamos viendo en el país, no precisamente porque, como se vivía hace 2 o 3 años tal vez, la diáspora, si las cifras oficiales que dicen las organizaciones internacionales, estamos hablando de 6 millones y medio de venezolanos que se han marchado del país, bueno, pongámosle que de ahí como mínimo 1.500.000, 2 millones son jóvenes en etapa de educación, y la educación privada indudablemente se ha visto afectada. Nosotros en el año 2017, 2018 veníamos de estar 3.200.000 estudiantes, pero ahorita tenemos 1.200.000, 1.300.000 estudiantes, es decir, hemos perdido no solamente porque se hayan marchado hacia el sector público, que bienvenido sea, porque lo que queremos y pretendemos es que estén escolarizados, eso es fundamental, pero cuando se marchan del país, no es, ya este año no hemos visto aquella afán como anteriormente, cuando estábamos en el mes de mayo, junio, que empezaban a pedir notas certificadas, notas selladas, ya uno sabía que era porque se marchaban del país, que iban a legalizar documentos. Ya este año fueron muy pocos, o sea, hice una consulta a los colegios afiliados en ANDIEP y realmente no pasa del 5%, es decir, que ya llegó a un proceso de estancamiento de esa cifra que va en caída. Esperemos que para este nuevo año que estamos arrancando, ya con el nuevo año escolar 2022-2023, tal como lo establece y lo indica el ente rector, que el año inicia hoy como 19 de septiembre, pero las clases el día 3 de octubre, como lo han señalado la ministra Santaella, bueno, nosotros tenemos y entendemos que lo que queremos impulsar y desarrollar para el país, todos tenemos que apostar para ese beneficio. Aquí nadie está frenando el sistema educativo, todo lo contrario. Apostamos por ello y queremos seguir adelante, pero también hay que entender una realidad. El estancamiento del crecimiento poblacional en Venezuela lleva ya 5 años. Hablaba yo con un especialista, el presidente de la Cámara de Poricultores de Venezuela, que me decía, es que no hay crecimiento. La Venezuela que anteriormente tenía 3, 4 familias, una persona que tenía 3, 4 muchachos, hoy en día son 1, 2 tal vez, y a largo plazo. Entonces eso también se está viendo afectado. O sea, los números son realidades, y no solamente de Venezuela, es a nivel mundial, que la crisis que estamos generando, que estamos inmersos todos, esto ya es global, y bueno, ya la gente se está repensando cuando va a tener un hijo, y eso afecta al sistema educativo en general. Claro, además este año particularmente es diferente, puesto que llevamos 2 años, el primero en confinamiento, los niños tuvieron que dejar el colegio y seguir desde casa. El año pasado se regresó, pero con las modalidades mixtas, a distancia, algunos asistiendo a sus colegios, pero por pequeños grupos, hasta que finalmente terminamos el año escolar de forma presencial. Este año inicia completo en esta modalidad presencial, lo que también siempre lleva a preguntar cómo está el estado de las instituciones donde van a estudiar los pequeños, el tema de las medidas de bioseguridad y todos estos elementos que también son importantes para garantizar un efectivo regreso a clases en la modalidad presencial. Porque ¿qué pasa? También con la modalidad mixta o con la modalidad vía online, pues muchos alumnos quedaron rezagados porque no tienen quizá éxito con el tema de la conectividad o no tienen los recursos para pagar un internet de alta calidad y hacer todas esas conexiones. Claro, fíjate que si vamos al caso, fueron 3 años escolares que se vivieron en pandemia, aunque aún estamos en etapa de pandemia, ¿no? El año 2019-20, en el año 20, en marzo, es cuando se va al cierre total y absoluto, vamos a la clase de la modalidad a distancia. El 2020-2021 pedíamos aquello de participar de alguna manera, se nos permitieron cierta flexibilidad, y el 21-22 que estamos haciendo de alguna manera culminando, se comenzó, pero había cierto escepticismo por los padres, y por eso muchos a lo mejor no escolarizaron dentro del sector privado o lo hicieron en otras instituciones educativas más económicas que puedan hacer o el público. Ahora, para este nuevo año escolar 2022-2023, vemos que los padres están reaccionando, están volviendo a crecer, nuestros números de inscritos, que todavía no lo tenemos porque recién estamos aún en un proceso de inscripción en esta semana, aunque en julio se hicieron muchas inscripciones, muchos lo dejaron porque pensaban que posiblemente no iban a iniciarse, pero sí es un hecho, vamos a la presencialidad, y la bioseguridad indudablemente es lo prioritario, pero para tener bioseguridad tenemos que contar con agua, inclusive hemos solicitado al menos que el tapaboca se permita ya desplazarse con eso y mantener ciertas medidas que la que pueda tener cada institución educativa.
Claro, además del tema pues de los espacios abiertos para que los pequeños puedan hacer sus deportes u otras actividades que requieren pues quizá no usar el tapabocas, ¿no? Como cuando haces el ejercicio. Ahora bien, otra de las cifras que usted mencionaba, que leíamos en el bloque anterior, en una entrevista que ofreció un medio de comunicación, es el tema de que también muchos docentes pues han dejado las escuelas y colegios. Decía que particularmente esto se ve más en las instituciones públicas, pero el pago de los docentes a nivel nacional es una realidad y muchos pues han optado por migrar a otras actividades, emprendimientos, que también lo hemos visto en otras carreras profesionales. Nosotros en la educación privada hemos apostado para un buen sueldo, una buena bonificación, remuneración para todos nuestros trabajadores, llámese obrero, llámese administrativo, docente, maestro, directivo, eso lo tenemos como premisa, siempre lo hemos mantenido a lo largo de tanto tiempo dentro de ANDIEP, hemos caracterizado por mantener sueldos dignos. Nosotros inclusive el año escolar pasado hablábamos de 60 a 120 dólares, ese era el rango que se hablaba, para este año estamos arrancando de 200 dólares, estamos hablando de sueldos integrales, bonos, bono puntualidad o cualquier otro beneficio. El trabajador lo que requiere es cubrir eso de 200 dólares hasta 500, 600 dólares. Y contrasta con el pago de los docentes en instituciones públicas. En contraposición, nosotros siempre manifiesto mi solidaridad con los maestros del sector público, que a ellos también hay que darle un aumento digno para poder vivir. Y también hay que entenderse algo, no es como en años anteriores o en épocas anteriores donde entonces el sector público pagaba un extraordinario sueldo que nosotros no podíamos pagar, porque entonces cuánto terminaban pagando los padres por la cuota de escolaridad. Entonces se contrastaba mucho, pero al cabo de 6, 8 meses ya nivelábamos y superábamos en el siguiente año. Tenemos que llegar a una concordancia con respecto a los sueldos. El sector privado, nosotros mantenemos nuestra posición de seguir pagando de acuerdo a las cuotas que pagan los padres por la escolaridad de sus hijos. Y el sector público pagarán ellos más los subvencionados, que también es una gran ayuda. Pero eso sí es una realidad. La dificultad que se pueda tener pagando en educación privada, tenemos cobertura, podríamos decir del 100%, porque los maestros se han venido, pero hay una realidad, las escuelas de educación se están quedando vacías, la Universidad Central de Venezuela, inclusive la Universidad Católica, el Pedagógico de Caracas, o los diferentes pedagógicos de Venezuela, las diferentes universidades de formación de educadores están quedando vacías. De tener 7.000 estudiantes en educación, ahorita estamos hablando de 1.000, 1.500, en la escuela de Católica, no quiero ni siquiera decirte 100 personas que están estudiando educación, eso ya es un destino que va a cerrar en algún momento esa escuela y que para eso nos vamos a ver afectados. Y aquí nos vamos a ver afectado todo, privado y público en algún momento. Bien, hasta ahora